¿Vieron los Juegos Olímpicos hace un par de meses? No muchos, ¿verdad? Cuando era niño lo veía, lo seguía mucho. Teníamos costumbres en la familia y cada año me dejaba por lo menos una vez al año. Mira, no tienes que comer esto. Pero una de las tradiciones o costumbres que teníamos en la familia era mirar los Juegos Olímpicos, mirar estos atletas. Y solía pensar, mira qué impresionante es ser un atleta tan fuerte. Y algún día voy a ganar una medalla de oro. Y recuerdo cómo pensaba en entrar en una de esas competiciones. Y al día de hoy los miro. Y este último año no tanto. Con estas ceremonias tienen este tipo de imágenes y perdí el interés. Pero hay tiempo en este país donde los eventos deportivos, entretenimiento nos une como gentes. Eh, Todos estos eventos deportivos muchas veces nos une, muchas veces politizado, pero no solía ser así, hermanos. Solíamos reunirnos para competir, para terminar una carrera. Quisiera mostrar un video, pero no me permitieron mostrarlo. En Barcelona, en los noventas, un corredor británico que en aquel tiempo había un récord mundial y competiría entonces en los 400 metros y en la mitad del evento tiene un tirón y colapsa. Todos se avanzan, que él llora en la agonía, su vida se derrumba, porque tratando toda su vida de ganar un día una medalla, todo se derrumba. Pero se levanta y gana, termina, y mientras llega a la meta, en su debilidad, derrumbándose, colapsándose, alguien llega y le ayuda para terminar la carrera. En dolor, con lágrimas en sus ojos, termina la carrera. Y cuando estás en medio de las Olimpiadas, tuvo esa voluntad de levantarse y perseverar y terminar la carrera. Estamos en Hebreos capítulo 12. Y Hebreos capítulo 12, el tema principal es correr, continuar, avanzar, terminar la carrera. Empezamos hablando de despojándonos de todo pecado y enfocámonos en Cristo. Hablamos de la disciplina en nuestros hijos, en nuestras vidas, pero también hablamos de la disciplina como creyentes. El autor continúa con este tema esta mañana, pero ahora cambia no solamente nosotros terminando nuestra carrera, pero nosotros estando para otros que terminen su carrera. Inclusive va a exhortarnos en este pasaje, nos va a dar una fuerte exhortación que honestamente textos como este no son fáciles de predicar, pero estamos en este libro versículo por versículo sin saltarnos nada. Nuestro texto esta mañana es Hebreos 12, del versículo 12 al 17. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nuestro pasaje empieza en el versículo 12 con esta línea: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. No sé ustedes, hermanos, pero tengo héroes en mi vida, pastores, teólogos que he leído, escucho sus sermones. Algunos de ellos son muy viejos que no conocí. Hay otros que admiro e inclusive imito su fe: Juan Calvino, el doctor Bansen, Van Til, Mitchell, todos estos grandes hombres que nos han precedido. Y grandes hombres como ellos, llego a esta conclusión, que estos grandes hombres, en su momento, uno se siente inferior leyendo su material. Parecen tan grandes en su fe y nosotros pareciera que estamos tan débiles y muchas veces nos sentimos desmotivados, pero textos como este nos recuerdan que Dios está buscando que termine la carrera en primer lugar, pero Dios quiere que la termine. No está interesado en que seamos perfectos teólogos. Muchos de estos hombres en la historia del cristianismo, no todos somos un Juan Calvino, pero todos se espera que corran, todos se espera que terminen, todos. El Señor en esta mañana nos dice en el texto: levantad las manos y las rodillas paralizadas. Esa es la naturaleza de una carrera. Cuando corres, te fatigas, te cansas. Y el Señor dice: levantaos, levantaos las manos caídas, tus músculos que se están cayendo. Estás corriendo esta carrera tan larga. Levantad las rodillas paralizadas. Continúa diciendo: haced sendas derechas para vuestros pies. Mientras llegamos a este capítulo, asociamos la carrera como una carrera de las Olimpiadas, ¿verdad? Donde necesitamos levantarnos. Pero el autor no habla de una carrera como esta competición. Recuerda que cuando te desvías, el autor no dice esto, dice: haced sendas derechas. Está hablando como una carrera larga, como un maratón. Están hablando de una carrera larga. Por eso el autor de Hebreos nos dice: aguantad, es una carrera larga, no es un sprint, no es una carrera rápida, es una cosa continua, es un maratón. Y no estamos corriendo en una pista perfecta, estamos corriendo en camino abierto. Dice: no te desvíes, porque si no, ¿a dónde llegarás? ¿En canales, en selvas? No, dice: sigue en la senda derecha. Dice: levantad las manos, levantad las sendas derechas, para que el cojo no se salga del camino. Sino que sea sanado. Mira, eres un cojo corriendo una carrera, eres débil, eres un pecador.
Eres un ser caído. Así como este corredor se lastima. Y muchas veces corremos una senda y podemos pensar, tal vez hay un atajo aquí. Tal vez si me desvío y atravieso este pasaje, llegaré más rápido. No hay atajos en el cristianismo. El autor de Hebreos dice, corred la carrera en esa senda que Dios ya ha establecido. Y lo hacemos desviándonos. Nos quedaremos sin energía. Dice, para que lo cojo no se salga del camino. No eres un profesional, eres débil. Si te desvías y llegas a grava, a diches, te vas a caer. Puedes perderte. Tal vez no puedas regresar al camino. Ese es el punto. Esta carrera de fe es difícil, pero estamos llamados para continuar esta senda que Dios ha establecido. Se nos ha llamado para ir a su iglesia, buscar su reino, buscar su palabra continuamente, aun cuando somos caídos y débiles, buscamos su reino. En tiempos recientes, no sé por qué lo hacemos, pero muchas veces cuando caemos en pecado, ya no vamos a la iglesia. Tratamos de ignorar la iglesia, tratamos de ignorar su palabra cuando en realidad es lo que más necesitas en esos momentos. Cuando estás enferma, necesitas del hospital, del doctor. Cuando caes en una temporada de pecado, necesitas arrepentimiento, necesitas buscar el rostro de Dios. Y muchas veces caemos y nos desviamos. Llegamos a ir por el bosque, por el camino que no es establecido y terminamos dislocados fuera del camino. El autor continúa diciendo, pero que sea sanado. Muchos de nosotros pecamos y mis pecados no son los mismos que los tuyos. Tenemos todo tipo de envidia, lujuria, ambición, tantos pecados. Necesitamos sanación de todo eso. Bueno, el autor dice, no vas a encontrar sanación en el bosque, en el atajo, en el camino sucio, tratando de buscar un atajo en la vida cristiana. Solamente la encontrarás en lo que Dios ha establecido y es a través de su pacto, a través de su iglesia y a través de su palabra. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo debemos de correr? ¿Cómo debemos de vivir? Buscando esa paz con cada uno de nosotros y santidad. No son términos arbitrarios o mandamientos comunes, no. Esforzaos, dos cosas, buscando santidad y paz. No son arbitrarios. No estamos tratando de ser piadosos y sonando buenos, buscar justicia. No, no está siendo piadoso. Hay una razón por la cual nos dice esto. Cuando llego en comunión con Dios, en contacto con Él, estoy en contacto con el que es paz. El libro de Hebreos nos enseña que estamos en rebelión con Dios. No quiero paz con Él y aún Cristo llega en este mundo, muere en el Calvario para que tengamos paz con Él y podamos estar reunidos en familia. Así que cuando llego en contacto con Él, hay una paz verdadera. Y cuando hay contacto con Cristo, puedo ver cara en cara quién es santo, en verdad. El autor nos demanda tener paz con todos, que haya una paz con todos. Esto es difícil en este mundo lleno de caos,
pero dice paz con nuestros hermanos y vivir una vida en santidad. Solamente puede acontecer si estás en contacto con el que es paz, con el que es santo. Conozco muchos cristianos o que profesan ser cristianos. Soy cristiano, yo creo, crecí en la iglesia, y hablas con ellos y te das cuenta, no hay gracia en su vida, no hay paz en su vida. Hay muchos ídolos, no hay justicia, no hay santidad. Su fe es una mera profesión de boca. Pero solamente puedes encontrar paz con tu hermano cuando encuentras paz con Dios. Solamente puedo ser santo y justo cuando hay un contacto con el que es santo, con el que es justo. Isaías capítulo 9 nos dice que Cristo y el Hijo que venía es el príncipe de paz, aquel que establece la paz. Isaías 6 nos dice que los querubines cantan santo, santo, santo. Solamente puedo cumplir este mandamiento de ser paz y santo si lo he conocido, si estoy en Él, quien es el verdadero príncipe de paz, aquel que es santo, 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 como los querubines proclaman. El autor continúa con estas palabras grandiosas que dice, sin la cual nadie verá a Dios, Señor. Vivimos en una cultura el día de hoy que minimiza la santidad de Dios y minimiza la santificación, justicia, vivir en justicia. La iglesia de hoy dice como Él nos entiende. ¿Recuerdas esta publicidad? Él nos entiende. Lo que significa es que Él entiende tus problemas y está bien para Él. Te entiende. Te entiende. Y está ok con tu pecado. El cristiano de hoy en día dice, ven como eres, ven tal cual como eres. Pero la respuesta es, no te quedes como eres. Teólogos han rechazado la necesidad de crecer en fe. Y hay un carnalismo cristiano donde la predicación es esencialmente que Dios tolera tu pecado mientras vengas tal como eres. Pero tenemos aquí la ordenanza que aun aunque estés desgastado y tus rodillas paralizadas, continúa en un mundo de caos y esforzaos por esa santidad. Esforzaos por santidad. La santificación es absolutamente necesaria en la vida cristiana. No es ninguna sugerencia. Hijos verdaderos de Dios se arrepienten, crecen en gracia. Verdaderos hijos de Dios crecen en santidad y en justicia. Tantas iglesias hoy en día y seminarios enseñan y predican que la santidad no es necesaria. Los puritanos no enseñaban esto. Los puritanos enseñaban que la santificación era necesaria, es necesaria. La iglesia hoy en día, ¿por qué hay tanta degeneración en la sociedad? ¿Por qué la cultura se está derrumbando? Tal vez es porque nuestros púlpitos no están predicando la verdad de Dios. Tal vez es porque estamos permitiendo el secularismo que infecte nuestras iglesias, porque la mayoría de las iglesias están haciendo servicios atractivos para el hombre en vez de al creyente. Versículo 15. Y encontramos una transición porque el autor, donde da una palabra de motivación a una palabra de exhortación. Ya lo ha hecho en el libro de Hebreos, capítulo 2, capítulo 6, capítulo 10. Pero lo hará una vez más en el capítulo 12. Nos dice que nos aseguremos de que nadie caiga de la gracia de Dios y que evitemos toda raíz de amargura que nos estorbe. Punto 2.
El punto número 3, que nos mantengamos lejos de pecado sexual. Versículo 15 dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El autor de Hebreos nos dice que debemos de correr esta carrera de fe, buscando que también no haya ninguna raíz de amargura que pueda contaminar a otros. Cuando decimos que corremos, no hablamos de una carrera en corto. Cuando alguien se queda como este atleta en los Juegos Olímpicos, no estoy aquí para sentar y, oh, mira, ya estoy muy adelantado en una mejor posición que el de atrás. No, no es esa carrera la que corremos. El autor nos dice, nos debemos de asegurar que nadie se quede atrás, que nadie dejemos atrás. Cuando tu hermano cae, te regresas y lo levantas. No estamos en esta carrera solos. Hemos sido sacados de la oscuridad, no nada más nosotros. Estamos juntos en la iglesia, en, el, en la comunión. Tenemos brazos, tenemos rodillas y vemos a ese hermano que está buscando su lugar para regresar. Bueno, buscarlo y regresarlo a la senda correcta, buscando que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y déjame darte una nota. No es un mandamiento nada más para ancianos. Es un mandamiento para todos. Todos se nos espera que busquemos el bienestar de nuestro hermano. Si no ves a tu hermano que no ha venido a iglesia, llámale. ¿Dónde estás? Porque usualmente cuando alguien no viene a la iglesia, ya fueron a otro lado, ya fueron alcanzados por otros. Pero el mandamiento es un mandamiento, no es ninguna sugerencia, nos manda. Búscalo, búscalo. Asegúrate que no haya caído de la gracia. No nos toma mucho tomar el teléfono y preguntar por el hermano, por la hermana. El autor continúa que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay mucho debate de lo que significa esta raíz de amargura, pero hay mucha referencia en Deuteronomio, si tienen tu Biblia, 29. Esta raíz de amargura, y Moisés habla de esta raíz de amargura, habla a un israelita, a un tipo de israelita, donde cree que está en pacto con Dios, pero no está, no lo está realmente. El texto dice, sus labios me alaban, pero el corazón está lejos. Hay una raíz de amargura. En el versículo 18, que no haya ninguna raíz de amargura, que cuando escuches esta palabra lo bendigas y digas, tendré paz. Esta raíz es una persona que piensa que está en el pacto con Dios, pero no lo es. Aquel que escucha, aquel que dice, yo estoy bien con Dios, pero su corazón está lejos de Dios mismo. Versículo 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Esto es muy común en la iglesia, hermanos. Entras a la iglesia y piensan que son parte de la familia de Dios, pero no hay un corazón transformado.
tenemos una cultura de iglesia que, para ser honestos, que van directo al infierno. Muchas iglesias, vas a la iglesia y escuchas un sermón, una enseñanza que hace a todos pensar que eres bueno a cada uno de ellos, y no es verdad. El israelita estaba en pacto con Dios, tenían las señales que eran la circuncisión, y muchos de ellos, sus corazones estaban lejos del Dios verdadero. Ese es el caso de hoy en día. Hay tantos cristianos que piensan que están en paz con Dios simplemente porque van a la iglesia todos los domingos, y no es así. Y es por eso que Pablo en 1 de Corintios habla de excomunión, porque el liderazgo de la iglesia se espera que proteja a la congregación de aquellas influencias externas y esas raíces de amargura causando problemas en el pueblo de Dios. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitaria. Esta es la tercera exhortación esta mañana, que no haya alguno profano, algún fornicario. Nuestra cultura está obsesionada con el sexo. Y no en una manera piadosa o divina, pero obsesionada como un ídolo. Nos ha dado Dios en el matrimonio una cosa divina como es el sexo, y lo hemos transformado en algo malvado. Porque la raíz de todo pecado, porque cada persona es tentado, dice Santiago, y luego el deseo, cuando ha concebido a luz, da a luz a pecado y trae muerte. La raíz del pecado, de acuerdo a Santiago, homosexualidad, adulterio, fornicación, pornografía, todo es yo buscando mis deseos en una manera tan propia, porque la sexualidad es algo tan íntima que Dios ha dicho cómo hacerlo, y lo dijo en un matrimonio. Y es por eso que Efesios 5, Pablo habla del matrimonio y un pacto, y hay una sumisión divina. Esposas, sométanse al esposo. Esposos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hay un sacrificio mutuo. El matrimonio no es acerca de ti, tus deseos, pero es morir en tu carne para amar por otro. Y la relación sexual es gloriosa, es una bendición, es por un objetivo, pero solamente puede ser hecho en una manera que no sea buscando tu propio ego, y se ha convertido hoy en día en un ídolo. Que nadie se encuentre inmoral o como Esaú. El autor nos lleva al Antiguo Testamento y nos habla de Esaú. Vamos a abrir nuestros pasajes en Génesis. Que nadie sea profano como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Te voy a dar un poco de contexto en el capítulo 25 de Génesis. Esaú, el hijo mayor de Isaac y Rebeca, y su hermano Jacob. Y nos enseña que Rebeca no podía tener hijos, pero Isaac llega y ora por un hijo, y Dios lo bendice para que Rebeca pudiera concebir, y concibe 2 hijos. Y Génesis nos dice que cuando estaba en el vientre de Rebeca ya estaban peleándose. Y Rebeca ora al Señor diciendo que todo esté bien, habrá algo mal con nuestros bebés.
Y el Señor dice, hay 2 naciones en tu vientre, y el mayor servirá al más joven. Que en aquel tiempo no se escuchaba. ¿De qué hablas? En aquel tiempo siempre el primogénito es el heredero de todo. Recibe la heredad, recibe los derechos. Y cuando Dios le dice a Rebeca que el mayor servirá al menor, no había precedentes. Pero bueno, si el Señor lo dice, es verdad. Y los 2 hijos entonces nacen. Primero sale Esaú e inmediatamente después Jacob. Y nos dice en este capítulo que Esaú terminó siendo un gran cazador y el Jacob un hombre calmado. Y la historia se desarrolla donde Esaú vende su primogenitura. Que cuando está cocinando, Jacob ve a Esaú de lejos que estaba cansado y le dice, déjame comer de tu sopa. Y por eso su nombre es llamado Edom. Véndeme tu primogenitura hoy. Dice, estoy por morir. ¿De qué me sirve mi primogenitura? Júrame ahora. Y le jura y le vende su primogenitura. Le da pan, un guisado de lentejas, comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hay algo de sexual o inmoral en esta historia, pero nuestro autor dice, no seas inmoral como Esaú. Pero vemos que Esaú no tiene nada de inmoral sexualmente hablando. Bueno, en la Biblia esa inmoralidad muchas veces es asociada con la idolatría. Nuestros pecados están conectados con eso. La inmoralidad sexual es un ejemplo físico de lo que es una idolatría espiritual. Dios conecta estas ideas. Cuando hay una manifestación física es porque hay un problema espiritual. Jeremías 3:8, Dios habla de la idolatría y dice, vio que todos los adulterios de Israel con un decreto de divorcio. Dios le habla al pueblo de Israel diciendo ha sido infiel y les dice adúlteros y habla de idolatría. Hay una conexión. Y todo lo vemos también en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos habla de la prostituta Babilonia, Israel también. Apocalipsis 18, porque todas las naciones han bebido de la pasión de su inmoralidad. Y los reyes han transgredido, y los reyes y los poderosos. La Biblia continuamente asocia una infidelidad con una adulterio o idolatría espiritual. Donde Esaú, no es que Esaú específicamente, físicamente adulteró, no tenemos su récord, pero definitivamente espiritualmente adulteró. Porque ¿qué nos dice en Génesis 25? Menospreció la primogenitura. Piensa en esto un momento. Esaú, como hijo mayor, como hijo de la promesa, iba a heredar todas las bendiciones, a punto de heredar esa primogenitura, ese liderazgo del pueblo de Dios, y menosprecia, la rechaza por un plato de lentejas, por algo tan temporal, algo con que no podemos ser satisfechos. Esaú tenía la promesa de las bendiciones del pueblo de Dios, como todo un patriarca, intrínsecamente ya valioso, con un significado eterno, y Esaú lo rechazó
por un plato de comida temporal. Piensa la irracionalidad de esto. Todas estas promesas, abandonarlas por algo tan temporal, por algo que no te satisface, donde esa noche tenía hambre una vez más, menospreció su primogenitura. Y no solamente esto, si perdió también la bendición de su padre, versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a Génesis 27. Génesis 27, vemos entonces a un Isaac más grande, ya viejo, y le dice, tráeme algo de comer. Y estaba preparado para dar su bendición. Y claro, Rebeca escucha y le dice a Jacob, mira, ve y véstete como él para que recibas esa bendición. Y cuando Jacob sale, empezando el versículo 13, así que Esaú llegó de la casa y preparó. Y dice, corre para que tu padre te bendiga. Y le dice, ¿quién eres? Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y Isaac se emociona. ¿Quién fue entonces quien tomó mi bendición, que vino antes de ti y ya lo he bendecido? Lloró con gravedad. Bendíceme, oh Señor, oh Padre. Y le dice, tu hermano vino y ha tomado tu bendición. Esaú dijo, él me ha engañado 2 veces. Tomó mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. ¿No has reservado una bendición para mí? Versículo 37. Le he dado ya tu primogenitura, toda bendición. Esaú le contesta, pudieras darme tan solo una vez más. Y levanta su voz y llora. Esaú desesperadamente buscó la bendición de su padre, pero desesperadamente ya había menospreciado. Lo que no se da cuenta Esaú es que el pacto y esa primogenitura está conectada con la bendición. Esto nos pasa todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Despreciamos y no queremos la membresía, pero queremos sus bendiciones. Esaú despreció su primogenitura, despreció todas las cosas, pero desesperadamente desea la bendición que ese pacto trae. Y Esaú nunca lo encontró de nuevo, ¿verdad? Porque sabes que después de esto, cuando lo buscó, fue rechazado, desechado. Dios había desechado ya a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú no quería nada con el pueblo de Dios. Esaú nunca quiso seguir a Dios. Quiso, como Hebreos dice, vivir con los placeres del pecado. No hubo más chance de arrepentimiento. Ya había endurecido tanto su corazón. Lee Romás 9. Jacob amé, Esaú aborreció. Así que él, Dios, tenga misericordia y endurece a quien quiere endurecer. El corazón de Saúl ya había sido rechazado, ya había sido endurecido. No pudo arrepentirse, lo buscó con lágrimas. ¿Pero qué buscó? ¿Arrepentimiento? No.
buscaba con lágrimas la bendición. No quería arrepentimiento, no quería nada que ver con su primogenitura, solamente quería la bendición de Dios. Y sabemos esto porque lo intercambió por algo tan temporal, por un plato de lentejas. Vamos a hacer una aplicación rápida y cerramos. ¿De qué habla este versículo? ¿Cuál es la ilustración aquí? Estamos corriendo esta carrera de fe, pero somos débiles. Tenemos brazos y piernas, pero estamos buscando no desviarnos, no buscando atajos, no buscando otros terrenos, sino estamos en la vereda correcta. Porque si nos desviamos, nos vamos a dislocar, dice el texto. Y mientras corremos esta carrera tenemos que estar en guardia en contra de hermanos que también salen de esa carrera, que se quedan atrás. En guardia de falsa doctrina, en guardia de pecado sexual, porque no queremos despertarnos un día y estar como Esaú. La iglesia americana está llena de gente que piensa que está en pacto con Dios, porque vienen a la iglesia, avientan sus $20, pero su corazón está lejos. Y es mi temor por la iglesia en general, que mucha gente se levante un día y verán a Cristo de cara a cara y les dirá Dios: apartaos de mí, nunca os conocí. Hay tanta gente en la iglesia que no quieren ser parte de la comunidad de Dios y solamente quieren la bendición, quieren el cielo, pero aún el ateo quiere también el cielo. No sé si tienes estos realidades virtuales hoy en día que se venden y me conecto, pero cuando piensas que es todo lo que es la realidad virtual, es pecadores tratando de vivir para siempre, porque en su conciencia no depende de mí. Y algún día esperan lo que realmente la conciencia les dice, pero será muy tarde. Aún el incrédulo quiere vivir por siempre. Aún el ateo cree en Dios, pero no quiere nada que ver con Él. Amigos, hermanos, la Biblia nos dice que nos aseguremos que estemos en la fe. No que sea un día como Esaú, que vendió su primogenitura por algo tan temporal. Lo hacemos todo el tiempo. Pensamos que podemos vivir en pecado, en privado, pero Dios conoce nuestros pecados. Cualquiera que sea lo que veas en internet, lo que platicas con tu secretaria o lo que escondes en alcohol, lo que sea es temporal y no merece y no se compara con las bendiciones del Padre Celestial. Vamos a orar. Vamos a nada más citar un hermano Lewis cristiano en el problema del dolor en su libro. Dice: toda tu vida hay un éxtasis, pero el día llega donde te encontrarás y te das cuenta que lo has perdido todo. Todos queremos las bendiciones, todos queremos el cielo. La única manera de obtenerla es a través de tu primogenitura, a través del pacto. No la abandones por un plato de lentejas. Vamos a orar. Señor, gracias por este texto. Gracias, Señor, que eres un Dios de pactos, que nos has traído, que no nos has dejado como huérfanos. Señor, oramos que como la iglesia ha fallado, nos arrepentimos y que busquemos avivamiento
Señor, que no seamos como Esaú, que no abandonemos nuestra primogenitura por algo tan temporal, algo que nunca puede satisfacernos, pero que encontremos satisfacción en tu palabra, en tu reino. En nombre de Jesús oramos. Amén.